Hola, les voy a hacer ahora un ejemplo de cómo normalmente calculamos los vectores y valores propios para una matriz. Ya vimos en la clase que para poder hacer aquello teníamos que primero calcular el polinomio característico, ¿ya? Y el cual se obtiene calculando un determinante, así que vamos a practicar determinantes. Luego sacamos las raíces del polinomio y esos son los valores propios. Y una vez que tenemos los valores propios, podemos comenzar a calcular los vectores propios, que en general van a ser un subespacio dentro del espacio, salvo el cero, y entonces vamos a estar calculando subespacios, como ya lo hemos hecho durante más de un mes. Bien, entonces la matriz que aquí les traje es una matriz de 3 por 3. Tienen que ser matrices cuadradas porque si no, no tiene sentido la teoría. Bien, y entonces vamos a calcular el polinomio característico, es lo primero. Entonces, para eso vamos a considerar la matriz A menos lambda veces la identidad de 3 por 3. Entonces, esta es la matriz que queremos calcular. Ya. Entonces, la identidad es una matriz que tiene solo valores en la diagonal principal. Si la multiplicamos por lambda, entonces vamos a tener solo valores lambda en la diagonal principal. Se lo estamos restando. Lambda es una letra, es una incógnita a la que tenemos que averiguar. Entonces, eso equivale a restar lambda aquí y restar lambda aquí. Y en ninguna otra parte, solo en la diagonal principal. Entonces luego vamos a proceder a calcular el determinante de esta matriz. Entonces, lo que vamos a calcular ahora es el determinante. ¿Ya? No sé si ustedes se acuerdan de ese proceso. Era un proceso iterativo, largo y complicado. En matrices de 2 por 2, más o menos fácil, cosa de calcular los productos cruzados. En matrices de 3 por 3 un poco más fácil también, porque uno calcula como productos por diagonales. Pero en matrices de 4 y superior hay que hacerlo por definición, porque las otras técnicas no son válidas en las matrices de dimensiones superiores. De manera que hoy lo voy a usar con la técnica de definición, que es recursiva. Vamos a usar esa técnica más larga para calcularlo, porque es la técnica que necesitamos ocupar siempre y es importante que ustedes la conozcan y no se equivoquen aplicándola. Bien, entonces por definición, lo primero que hay que escoger es una fila o una columna. Tiene que ser una fila o una columna que tenga, ojalá, algunos ceros, porque vamos a multiplicar cada coeficiente de esa fila o columna por el determinante de las submatrices asociadas. Entonces, aquí hay solamente un cero, podríamos ocupar esta fila o esta columna. Esto es un tema de conveniencia, lo podemos hacer como queramos, pero nos conviene hacerlo donde haya un cero. Yo voy a optar a hacerlo por donde está esta columna. Entonces, de aquí voy a partir. Entonces, esto sería el primer coeficiente multiplicando a. Entonces es 1 menos lambda multiplicando al determinante de la matriz que queda de eliminar esta columna y esta fila. Entonces, no lo voy a calcular todavía, lo voy a anotar, va a ser el determinante entonces de este pedazo de matriz, que es 2 menos lambda, 1, 1 menos 1 menos lambda. Eso por este. Luego vamos a este otro pivote. Se llaman así, pero no es lo mismo. Entonces, este es un menos 1. Entonces, más menos 1. Pero por estar en una posición impar. ¿Qué significa eso? Este es el coeficiente A1, 1. 1, 1, 1 más 1 es 2, es un número par. Este es el coeficiente A2, 1. 2 más 1 es 3, es un número impar. Entonces, este es un coeficiente de una posición impar. Entonces, al estar por una posición impar, hay que multiplicarlo por menos 1.
¿ya? Y luego, entonces multiplicamos por el determinante de lo que queda de eliminar esa columna y esa fila. Lo que queda es esto. Entonces es el determinante de la matriz que tiene un 1, un menos 2, un 1, un menos 1 y un menos lambda. ¿Ya? Y finalmente lo voy a escribir solamente por completitud. Normalmente voy a tener que tomar este otro pivote que es 0 y va multiplicado por lo que queda de eliminar esa fila y esta otra. Lo voy a anotar. No, mejor no lo anoto. Es 0 por ese otro determinante. Pero como es 0 no vale la pena anotarlo. Por eso es la gracia del 0. Ya. Entonces, nos quedó esto. Vamos a seguir desarrollando. Porque esta es como la parte más difícil de esta materia. Calcular estos determinantes sin equivocarse. Hay que ser muy cuidadoso y ordenado. Entonces, esto es 1 menos lambda. Y ahora lo que tengo que hacer es calcular este determinante. Entonces, abro paréntesis grandes y calculo. Va a ser igual a este coeficiente de acá arriba, 2 menos lambda, multiplicado por el siguiente coeficiente, menos 1 menos lambda. Y luego, menos 1. Ya. Entonces, coeficiente de una matriz de 2 por 2 es la diagonal principal multiplicada menos la otra diagonal. Y seguimos. Acá tengo menos 1 por menos 1 es más 1. Pero como es un 1, ¿para qué lo voy a anotar? Multiplicando a este determinante. Este determinante va a ser 1 multiplicando a menos 1 menos lambda menos 1 por menos 2, o sea, más 2. ¿Ya? Entonces ahí ya, al fin terminamos de calcular determinantes, ahora nos queda esta expresión. Para desarrollar esta expresión es muy importante tener en cuenta que lo que nos interesan son las raíces del polinomio. No nos interesa el polinomio, no nos interesan los coeficientes del polinomio, solamente sus raíces. Entonces, no vamos a extender el polinomio totalmente. Vemos que es un polinomio de grado 3, porque aquí estos lambdas se van a multiplicar. Pero no lo vamos a extender. Lo que vamos a hacer es tratar de mantener los coeficientes siempre factorizados. Entonces, este está multiplicando esto, no voy a multiplicar hacia adentro. Voy a tratar de desarrollar adentro y tener alguna astucia para que ojalá se junte con este otro. Bueno, si no se encuentra, ahí no hay nada que hacer y va a haber que recurrir a algún software para calcular las raíces. Que eso es lo que en la práctica en ingeniería hay que hacer, siempre hay que recurrir a software. Ya, entonces, vamos. Entonces, este dijimos que lo voy a dejar fuera. Desarrollo lo que está dentro. Aquí no tengo opción porque hay un menos 1 y no hay cómo sacar un factor común, es un menos 1. Entonces, lo que voy a hacer es calcular este producto. Y entonces, este producto lo voy a hacer de la manera más tonta para no equivocarme. ¿Ya? Entonces, esto es menos 2, 2 por menos 1, 2 por menos lambda es menos 2 lambda, menos lambda por menos 1 es más lambda, menos lambda por menos lambda es más lambda cuadrado, y todo eso menos 1. Más, aquí tenemos menos 1, más 2 es 1 menos lambda. 1 menos lambda. Interesante porque nos damos cuenta que aquí está el 1 menos lambda que también estaba allá. Entonces esto podemos tener la astucia de darnos cuenta que es un lambda que está multiplicando a un 1. Esto es inútil hacer esto, pero si lo escribimos así nos damos cuenta que podemos factorizar por 1 menos lambda. Bien. Esta clase básicamente consiste en calcular raíces de polinomios. O sea, hemos vuelto a lo de álgebra 1. Ya, bien. No abro acá, sino que dejo ese 1 menos lambda porque, insisto, quiero factorizar. Voy a sacar factor común de estas dos cosas. Entonces, voy a tener aquí un más 1, que es ese 1. Pero acá quiero simplificar esto. Entonces, primero el lambda cuadrado.
Luego, menos 2 lambda más lambda es menos lambda. Y luego, menos 2 menos 1 es menos 3. Entonces llegué a esa expresión de ahí. Que menos 3 más 1 es 2. Entonces, finalmente, esto de aquí es igual a 1 menos lambda por lambda cuadrado menos lambda menos 2. Bien, entonces, ahí está factorizado, pero hay un detalle. Habría que ver este polinomio cuadrático que está acá, si tiene más raíces o no. Entonces ahí lo recomendable para no estar esperando que alguna astucia nos ilumine, lo recomendable es usar la fórmula para calcular raíces de una ecuación cuadrática, porque la fórmula nos evita tener que pensar. Bien, entonces voy a hacer esto en un rincón del papel para no tener que interrumpir el video sacando el papel. Entonces, normalmente el lambda, según la fórmula, va a quedar igual a menos 1, menos 1, o sea, 1, más menos la raíz de menos 1 al cuadrado, es decir, 1, menos 2 veces, menos 4 veces, esto por esto. O sea, menos 4 veces menos 2 por 1. Eso es más 8. Y todo eso dividido por 2. Entonces, nos damos cuenta que esto es 9, entonces esto es 1 más menos 3 dividido por 2. Y por lo tanto, las raíces del polinomio son 1 más 3, 4 dividido por 2 es 2, y 1 menos 3 menos 2 dividido por 2 es menos 1. Y entonces, eso me está diciendo que este factor cuadrático que está acá en realidad es reducible y lo puedo dejar expresado por dos polinomios multiplicándose. Entonces copio primero el que ya tengo y copio los otros dos, que serían, la raíz es 2, entonces es 2 menos lambda. La otra raíz es 1, entonces es menos 1, entonces es 1 más lambda. El factor que corresponde a la raíz. Recuerden que una raíz siempre va con un factor que tiene el signo opuesto, por lógica, porque la raíz es la que lo anula, ¿verdad? Bien, entonces con esto ya logramos factorizar completamente el polinomio. Y entonces aquí ya tenemos nuestro primer logro, que fue obtener las raíces del polinomio y por lo tanto los valores propios. Tenemos nuestros primeros valores propios. Entonces, veamos qué es lo que pasa si es que trabajamos esto. Entonces, habíamos visto que el polinomio característico de A es igual a 1 menos x, porque le cambié la letra, 2 menos x, 1 más x. Y eso de inmediato implica que el espectro de la matriz es igual a 1, 2 y menos 1. Estos son los valores propios de A. Bien, nuestro primer logro. Nuestro segundo logro es mirar acá los exponentes que tenemos en cada uno de estos factores. Y vemos que cada factor no tiene exponente, lo cual significa que el exponente es 1, porque el factor aparece una vez multiplicándose. Entonces, podemos colocarlo si queremos, pero lo que es claro es que son todos de multiplicidad algebraica 1. El R es 1. Esta es una R. Ya.
Bien, entonces ahí ya tenemos la mitad del trabajo hecho. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a calcular los primeros vectores propios. Voy a hacerlo con un vector porque calcular los vectores propios consiste en encontrar el núcleo de una matriz, que eso ustedes ya lo saben hacer bien. Entonces, basta que lo hagamos para un caso. Entonces, lo que tenemos que ver es calcular el ket de la matriz A y escojamos uno de los valores, por ejemplo, el 1. Entonces, para lambda igual 1, voy a calcular entonces el ker de A menos la identidad, que es menos una vez la identidad. Y bueno, como era la matriz, dada la forma que tenía la matriz, reemplazamos lambda por 1 y en el fondo restamos 1 en cada parte de la diagonal. Me va a quedar un 0 acá, 1 menos 2, luego menos 1 tenía, en la diagonal había un 2, así que 2 menos 1 es 1. Luego había un 1, 0, 1 y en la diagonal teníamos un menos 1, entonces menos 1 me queda menos 2. Una cosa importante es que vamos a calcular este núcleo porque sabemos que es un núcleo no trivial. Es el espacio propio contiene más vectores que el nulo. Contiene vectores no nulos porque los vectores propios son no nulos por definición. Entonces, esta matriz tiene que ser una matriz singular, una matriz no invertible, que corresponde a un sistema homogéneo indeterminado. Ya, entonces, todas esas cosas son muy importantes. Eso es, siempre será un sistema indeterminado. Siempre. Siempre de siempre. Si no es indeterminado porque se equivocaron en un cálculo. ¿Ya? Bueno, aquí estamos calculando el ker de esta cosa. Bueno, y el ker de esta cosa, entonces van a ser vectores A, B, C, que cumplen que al multiplicarse con esta matriz me da 0. Entonces esto es que B menos 2C es 0, que menos A más B más C es 0, y luego la última ecuación B menos 2C es 0. Ese es el sistema que tiene que ser indeterminado. Y nos damos cuenta, bueno, habían dos filas iguales, así que estamos bien. Va a ser indeterminado. Hay dos ecuaciones idénticas. Y si eliminamos, por ejemplo, la fila de arriba, nos queda un sistema que ya está escalonado. Entonces es fácil de resolver. Vamos a hacerlo. Entonces estos son los A, B, C. Lo vamos a hacer sin ocupar Gauss porque ya está escalonado. O sea, es como si lo hubiésemos ocupado el Gauss. Entonces de esta ecuación de abajo despejo el B. Me va a quedar B igual menos 2C. Hay un parámetro, es la tercera columna. En el fondo lo que estoy diciendo es que podríamos eliminar la primera fila, y dado que es redundante, quedarnos con las dos filas de abajo. El sistema ya está escalonado y podemos entonces despejar usando el parámetro que multiplica a la tercera columna, que es C. Entonces, B es 2C, A es B más C, por lo tanto es menos 2C más C, o sea es menos 2 más 1 es menos 1C. Ya. Y si C es libre, entonces esto de acá lo podemos escribir como A. Yo creo que me equivoqué en algo. Sí, este es más. Ya. Más. Es más porque pasa restando, ¿verdad? Entonces esto es 3. Ya. Entonces me va a quedar 3, C, 2C y C. Con C libre.
Y ya saben entonces ustedes que esto no es otra cosa más que el espacio generado por este vector. Y ahí se acabó. Entonces tenemos esos tres vectores libres, ese vector libre, tenemos esa infinidad de vectores propios, que son todas las ponderaciones de este vector que está acá, y ese es el subespacio propio. Por lo tanto, la multiplicidad geométrica, que es la dimensión del subespacio propio asociado, es 1. Gracias.